Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Elohim Monard, soy peruano amazónico en Wisconsin, al norte de los Estados Unidos. Yo trabajo en las fronteras entre la política pública y las comunicaciones, y es un gusto presentarles este nuevo podcast que se llama Conversando de Política. Este podcast es primo en español de The Jacob Shapiro Podcast y es parte de su red de comunicación. Los invito a seguir su podcast con un excelente análisis geopolítico en inglés. Lo pueden encontrar en todas las plataformas, al igual que este. En Conversando de Política, mi objetivo es traer el mejor análisis posible sobre lo que está pasando en el mundo en cuanto a política y dos de sus principales enfoques, la comunicación política y la geopolítica y la relación entre ellos. Con un especial énfasis en el territorio americano, desde la Argentina hasta Canadá, desde Canadá hasta la Argentina. Y para este fin tendré como invitados a especialistas, a gente que está trabajando en el territorio en estos temas, pero además a académicos que nos puedan explicar, que puedan explicar al público a qué deberíamos prestar atención, además de qué es importante y cómo puede impactarnos. Entonces la idea es poder explicar cosas que están pasando en el mundo. No siempre hablaré de actualidad, a veces sí, a veces no. Nuestra primera invitada el día de hoy es Roberta Braga, que además representa un poco de este enfoque, como explicaré a continuación. Bienvenidos a Conversando de Política. Roberta, gracias por estar conmigo en este primer episodio del podcast. Es realmente un honor. Quiero presentarte muy rápidamente antes de empezar esta conversación. Roberta Braga es fundadora y directora ejecutiva del Instituto Democracia Digital de las Américas, que ustedes llaman De día. De día. Nos trae la luz en la oscuridad. Con Roberta nos unen muchas cosas. En primer lugar, ella estudió en la Universidad de Wisconsin-Madison, donde yo ahora hago un doctorado. Entonces nos une el lugar, pero también nos une el interés por hablar de las Américas como un territorio, una cultura, un intercambio y cosas que vamos a hablar el día de hoy de por qué hablar de las Américas. Roberta habla 3 idiomas, habla inglés, español y portugués muy bien, entonces también representa el continente muy bien. Y bueno, no sé si quieres agregar algo más, Roberta. Yo no diría muy bien, pero gracias. No, Elohim, es un placer estar aquí contigo y felicidades por ese lindo podcast, súper necesario. Extraordinario. Y empecemos un poco conversando sobre el trabajo que ustedes hacen en el instituto. En particular, quisiera que nos cuentes, aterricemos un poco en el tipo de trabajo que haces y por qué es importante. ¿Por qué es importante ver las narrativas de información y desinformación que fluyen en el territorio, en las Américas, de Estados Unidos a América Latina, de América Latina a Estados Unidos? Sí, gracias por esa pregunta. Bueno, nuestra misión en The Día es fundamentalmente de fortalecer una Internet más saludable para latinos y latinoamericanos. Entonces, lo que hacemos es un poco intentar entender el impacto y medir el impacto de daños en línea en nuestras comunidades y intentamos escucharlas y como que centrar nuestras experiencias en no solo los estudios que hacemos no solo análisis de narrativas, sino también encuestas de opinión pública. Pero también estamos intentando como que compartir con el mundo cómo nuestras experiencias son similares o no, o únicas a las experiencias de otras partes del mundo, de otras comunidades, porque lo que sabemos es que infelizmente muchas veces lo que pasa es que los latinos en Estados Unidos son un poco estereotipados o a veces piensan en nuestras comunidades como secundarias o como un afterthought, como decimos en inglés. Entonces,
para nosotros es importante trabajar con y para latinos siempre. Cuando decimos latinos, ¿de qué estamos hablando? Porque existe el ser latino en Estados Unidos, el ser latinoamericano, ¿con quiénes estamos trabajando aquí? Y cuéntanos un poco para las personas que nos están escuchando, o sea, de qué hablamos cuando hablamos de latino, más allá del instituto, sino más cuando hablamos de las personas y de su comunicación y la forma de hacer política. Sí, esa cuestión de latinidad, de quién son latinos, es súper interesante para nosotros. Cuando hablo de latinos, estoy hablando de latinos en Estados Unidos, los que hablan inglés primariamente, los que son inmigrantes, los que nacieron aquí, los que son hispanohablantes, bilingües, multilingües. Somos una comunidad muy dinámica, creo. Yo, por ejemplo, soy brasileña, pero trabajé muchos años con América Latina, entonces me considero latina en Estados Unidos, también porque crecí en Wisconsin, estoy aquí 25 años. Pero para nosotros también, cuando hablamos de latinos, estamos hablando de la gente en Latinoamérica, en todos los países. La verdad es que de día una organización nueva, empezamos a trabajar en 2023, entonces estamos todavía expandiendo nuestro trabajo hasta la región, pero el punto aquí es que las experiencias de latinos en Estados Unidos está siempre demasiado conectada a las experiencias de los latinoamericanos en la región. Entonces, para nosotros es importante comprender el ciclo de información, el ciclo de experiencias y cómo nuestras comunidades en Estados Unidos consumen y interactúan con información que viene desde la región y viceversa, porque muchas veces la gente está como que recreando soluciones y lo que sabemos es que nuestros países en América Latina están haciendo demasiadas cosas innovadoras para combatir esos daños como la desinformación. Entonces, ¿por qué no conectarnos más y hacer ese bridge y trabajarnos juntos y compartir experiencias? Aterricemos un poco eso que acabas de comentar. Es decir, estás diciendo que hay una comunidad muy extensa que comparte muchas cosas, muchos idiomas, cultura, desde la Patagonia hasta el norte del continente. ¿Qué es lo que ustedes encuentran en sus estudios? ¿Qué estamos viendo? ¿Cuál es el problema que hay hoy? Ay, pero ¿dónde empezar? Creo que hemos visto una transformación en el ecosistema mediático informativo en el mundo, por total. Entonces, la desinformación, las mentiras, pero también el contenido que no es definitivamente mentira, pero sino engañoso o decontextualizado, esos contenidos circulan en inglés, español y portugués. Y varias veces porque no hay fronteras en línea. Entonces, nuestras comunidades latinas están consumiendo contenido en los tres idiomas, contenido que viene de varios países diferentes y varias veces lo están haciendo en sitios como YouTube o Instagram. Por ejemplo, 41% de latinos en Estados Unidos utilizan YouTube primariamente y con frecuencia toda semana para consumir noticias e información. Y sabemos que estamos todos muy engajados en el WhatsApp. Entonces, creo que lo similar de comunidades latinas en Estados Unidos y América Latina es que estamos siempre interactuando con contenidos de varios países y que hay demasiadas como que similaridades. No sé si es una palabra en semejanza en portugués, pero las narrativas, las afirmaciones falsas, las tácticas de manipulación siempre se reciclan entre países y en contextos diferentes en inglés, español y portugués. ¿Qué quiere decir se reciclan? Me has dado curiosidad. ¿Qué quiere decir que se reciclan? No, explícame, por favor. Claro, hemos estudiado varios temas, por ejemplo, elecciones, inmigración, género, esa narrativa de control global. Y lo que vimos es que esas metanarrativas que consideramos historias sobre cosas en el mundo, por ejemplo, una metanarrativa sobre elecciones es que elecciones son fraudulentas y no confiables. Y dentro de esa metanarrativa vemos con frecuencia
unas 10 afirmaciones falsas que se utilizan para como que amplificar esa historia mayor sobre fraude electoral. Por ejemplo, que las personas muertas están votando o que quien puede votar no es permitido o que porque hay un atraso en un sitio de votación, que eso significa que hay fraude masiva. Entonces, en varios contextos electorales y en varios países, vimos que esas afirmaciones son adaptadas un poquito, pero la verdad son de la misma naturaleza y son utilizadas para avanzar esta misma metanarrativa de fraude electoral. De hecho, me haces acordar, yo hice una etnografía durante la campaña electoral en los Estados Unidos, en la cual entrevisté a muchos latinos que iban a votar aquí, de diferentes países, y encontré varias de estas narrativas, varias de estas historias, y una de ellas que me llamó mucho la atención y quisiera tal vez que profundicemos un poco en ella, porque creo que es un buen ejemplo, es esta idea de que si votamos por un candidato que no es de derecha, el país se va a volver una Venezuela. Yo he visto eso en Perú en los últimos 15 años. En las elecciones colombianas y argentinas vi que esto rebotó, hablaba con amigos mexicanos y entendería que también ocurre aquí. No sé si es un buen ejemplo de lo que estás diciendo y si es así, explícanos un poco cómo has visto que ocurre en los estudios que ustedes hacen. Esa narrativa de como que, primero que es una dicotomía falsa, que es una táctica manipuladora, que se presenta dos soluciones o dos realidades y como que ignora totalmente otras realidades, que es algo que vemos que es utilizado demasiado. Pero eso de la Venezuela es como que hemos visto en Brasil, en Argentina, em, y está un poco interconectado con algunas otras afirmaciones decontextualizadas o falsas dentro del tema económico. Entonces vimos que, por ejemplo, candidatos son con frecuencia pintados como o depicted como socialistas o comunistas porque tienen políticas públicas un poco más liberales. Algunos sí son socialistas, como que algunos en Estados Unidos, por ejemplo, pero en general vimos que los malos actores en línea que quieren simplificar la cosa simplemente ponen esa label de comunista hasta toda la gente que es izquierda. Y vimos esto aquí en las últimas elecciones. Por ejemplo, fue utilizado contra Biden y después contra Kamala Harris. Y hay como que una assumption de que para latinos esa narrativa del comunismo va a profundar o es muy aceptada porque vimos algunos de nuestras comunidades o algunos de nosotros migramos de países que tienen experiencias muy malas con el comunismo, con un gobierno corrupto, etcétera. Pero la verdad, por ejemplo, en el caso de las últimas elecciones, vimos que más gente tenía visto y creía que Kamala Harris estaba representando su raza, que tenían visto y creían de que ella era comunista. Creo que si replicamos el estudio en estados específicos, por ejemplo en Florida, no sé, a veces encontraríamos otras cosas, pero nacionalmente en Estados Unidos no era el caso de que la mayoría de latinos tenían visto y creían que ella era comunista. Entonces creo que a veces es solo como que una manera fácil de, ¿cómo que se dice? Como que like, dismiss las políticas públicas de las personas que son con frecuencia súper complexas, pero que pues si usted dice, es comunismo, eso es una política comunista, ahora como que like, it shuts down el pensamiento de una persona. Y es Lo bloquea el pensamiento y ya no lo quiero ver. sí, exacto. Un poco abogado del diablo, porque estamos de acuerdo, yo he visto esa narrativa, pero algunas de las personas que nos están escuchando de repente dirían, pero Roberta, esto de las narrativas y la desinformación parece que solamente es un reclamo de la izquierda y no estamos viendo la desinformación, más bien que surge de ese lado de la política. Entonces,
¿qué responderle a personas que dirían la desinformación en realidad solamente se está viendo desde la izquierda hacia la derecha? La verdad es que nuestras encuestas, yo dice que hacemos varias encuestas el año pasado. Hicimos 2 encuestas, cada de 3,000 latinos adultos en Estados Unidos, nacionalmente representativas. Y lo que hicimos es como que implementamos 7 narrativas conspiratorias y 15 afirmaciones falsas. Las afirmaciones falsas eran afirmaciones que hemos visto circulando, pero no eran solo de derecha. Entonces habían varias de derecha, entre aspas, varias de izquierda, varias que tenían a ver con health o salud, por ejemplo de COVID, de vacunas, y algunas placebos, algunas que inventamos. Y lo que vimos es que los 3 motivos o correlaciones entre la gente que ve y cree mucha desinformación es demasiado interés en la política, tendencias conspiratorias y el consumo de contenido o información hiperpartidista. Lo que quiere decir que la verdad vimos que la gente de ultraderecha y la gente de ultraizquierda, los demás estaban viendo y consumiendo desinformación. Entonces no es el caso que la desinformación viene solo de un lado o de otro. Lo digo eso, pero al mismo tiempo quiero decir que con frecuencia vemos un volumen mayor de desinformación viendo de la ultraderecha. Y ahora estamos viendo que el gobierno de Donald Trump, por ejemplo, ha implementado algunas de esas afirmaciones decontextualizadas o falsas para justificar políticas públicas, lo que creo que es súper preocupante. Entonces, no es el caso que es solo un lado u otro, pero al mismo tiempo creo que vimos con frecuencia que eso viene de la ultraderecha. Entiendo. Ahora, uno de los estudios que ustedes hacen que a mí me fascina es estos estudios de lo que pasa en WhatsApp. WhatsApp, además, para los académicos como yo, es súper difícil de analizar por una serie de cuestiones que la academia no permite en términos de privacidad, en términos de acceso. Yo quisiera que le cuentes a la gente que está con nosotros, en primer lugar, ¿en qué consisten estos estudios fascinantes que hacen sobre grupos de WhatsApp? ¿Cómo es que logran escuchar a toda esta gente conversando? Y lo más importante, por favor, ¿cuáles serían los takeaways, las conclusiones que deberíamos conocer en este momento político en las Américas sobre eso? Claro. Bueno, desde de día, hemos trabajado con una empresa brasileña, la verdad, que se llama Palver. Y ellos desenvolvieron una herramienta que nos permite agregar links públicos que fueron compartidos en sitios públicos, por ejemplo, en comentarios de YouTube o en websites. Agregamos esos links para grupos públicos de WhatsApp. Y eso nos permite que subamos a ese punto 1,487 grupos públicos de WhatsApp. ¡Wow! Y esos grupos utilizan el español y el portugués como idioma primario y tienen por lo menos 30% de participantes con un número +1, el número estadounidense. Entonces sabemos que esos números de teléfono son americanos, de latinos en Estados Unidos. Es algo muy anónimo. Por ejemplo, no vemos los nombres de las personas, no vemos los números de teléfono por completo, solo los primeros 2 o 3. El código. Ujú. Sí, el código que nos El permite ver país. en cuál país están y en cuáles estados están. Y fuera de eso podemos ver el contenido. Por ejemplo, podemos hacer searches por palabras, keywords, en imágenes, audio, video y texto. Entonces nosotros hacemos unos análisis con frecuencia toda la semana para ver lo que está circulando en esos grupos y lo que está como que siendo viral, ¿Y qué está circulando? Cuéntanos un poco, ¿qué está pasando ahí? porque los grupos públicos de WhatsApp son diferentes, creo.
no son representativos de la mayoría de las conversaciones que se pasan en WhatsApp, porque la mayoría son 1 a 1 o 1 a 5 de familiares y amigos. Esos grupos públicos tienen mucha gente, más de 200 personas en cada grupo. Lo que vemos primariamente es gente compartiendo y ayudando uno a otro con cosas prácticas del día a día. Por ejemplo, vendiendo, alquilando carros, casa, a veces productos Buscando trabajo, me imagino algunos. trabajo, compartiendo tips para ciudades nuevas donde están viviendo. em, y sí, a veces vimos que ellos están discutiendo o hablando de elecciones, de anuncios públicos, de cosas que se están pasando en el gobierno, pero la mayoría de lo que vimos son cosas más prácticas y a veces divertidas. Y cuando hablamos de lo que pasaba ahí durante, por ejemplo, las elecciones en Estados Unidos o las elecciones en Ecuador que acaban de pasar, ¿qué pasa ahí desde el punto de vista del análisis político? ¿Qué estamos viendo y a qué le deberíamos prestar atención? Sí. El año pasado, entre el 1 de enero y el 1 de octubre, accesamos como que 687,000 mensajes enviados en español y portugués en esos grupos. Em, y entonces creo que eran como que entre 796,000 y 799,000 personas hablando en esos grupos. Y lo que vimos fue que la mayoría de las conversaciones sobre las elecciones no empezaron hasta septiembre, como que algunos meses antes de las elecciones presidenciales. Entonces no era el caso que la gente estaba hablando de elecciones el año todo. La Pero gente se engancha tarde. sí, sí, algunos meses antes. Pero sí vimos que, porque el año pasado tuvimos tantas elecciones en el mundo, vimos que los latinos estaban sí hablando sobre elecciones, candidatos, sistemas electorales en varios países. Y vimos conversaciones sobre las elecciones en la República Dominicana, México, em, Venezuela, incluso otros países. Y primariamente creo que el contenido que se puso más viral era ese contenido un poco sensacionalista. Entonces, por ejemplo, era sobre elecciones, pero también sobre la guerra en Ucrania y Rusia y la guerra en Palestina. Entonces, videos violentos o imágenes un poco como que violentas, creo, circulaban, sí, y la gente estaba reaccionando mucho a eso. La última cosa que compartiría, que vemos mucho también, es el uso del lenguaje emocional, que es una táctica de manipulación, pero también crea una realidad humana, psicológica, que nos interesa mucho la violencia, es como que algo un O sea, poco. si yo comparto información con 8 datos, mi mamá no lo va a leer. Sí, es emocional, como que. Tengo que transmitirle algo de emoción, ¿no? Sí. Pero sí, por ejemplo, vimos algunos videos fuera de contexto que fueron compartidos sobre haitianos, los llamando de caníbales en el contexto de las elecciones. O sea, ese nivel de gravedad. Ok. No estamos hablando solo de emoción, sino de que hay mensajes incendiarios. Sí, los dos. El uso del lenguaje emocional para como que diseminar mensajes y las mensajes en sí eran muy violentas, incendiarias. Wow. Pero eso Ahora, no era la mayoría del contenido. Eso creo que es importante porque a veces pensamos que solo las peores cosas circulan en WhatsApp, pero no es el caso. ok. Pero eso me lleva a pensar en las elecciones en particular, cuando Donald Trump dice que los haitianos están comiendo gatos, cuando la narrativa muy fuerte de que los latinos somos criminales. Entonces quisiera que aterricemos un poco a ese análisis, especialmente de cómo desde las elecciones hasta ahora ha habido una evolución en la cual se siente que hay un rechazo que se va incrementando hacia una comunidad además que es la que ustedes estudian y de la que nosotros formamos parte. Entonces, ¿cómo estás viendo esta evolución?
qué peligros estamos viendo en este momento respecto a esa desinformación que tú mencionas, que puede ser pequeña dentro de los grupos de WhatsApp porque están compartiendo cuestiones prácticas, pero a la vez, eh, como lo dices, son muy violentas y estamos viendo que si bien en estos pequeños grupos de WhatsApp hay un poco de eso, en el gobierno estadounidense en este caso está bastante frecuente. Entonces, háblame un poco de esos peligros y en concreto, digamos, ¿cómo estás viendo la relación del gobierno de los Estados Unidos con la comunidad latina en este momento? Lo que vemos es que ese tema de inmigración es un tema frecuente entre latinos en WhatsApp, pero en redes. Y desde septiembre, octubre, noviembre del año pasado, los latinos estaban reaccionando a la retórica dañosa de la campaña de Trump y ahora hoy en día de la administración de Trump. Y dentro de eso vemos que, por ejemplo, las deportaciones masivas, el TPS venezolano, son de esos varios temas que preocupan demasiado a los latinos. Y vimos también, ¿cómo se dice? Scams. Sí, que estábamos viendo, también lo usamos como scam, pero puede ser estafas. Sí, vemos que cuando hay como que discusiones, conversaciones, anuncios de la administración de Trump sobre esos temas de inmigración, que hay un uptick, hay un Los crecimiento. estafadores aparecen. Sí, y son cosas, así, es triste, pero, por ejemplo, gente ofreciendo recursos de seguro de salud o abogados que ahora están como que utilizando el momento para ofrecer sus servicios que pueden o no pueden ser creíbles. Entonces, hay creo que no solo una retórica muy violenta en contra de los inmigrantes que preocupa demasiado los inmigrantes latinos en redes y en WhatsApp, pero también hay como que una manipulación del momento y del sufrimiento de la gente para avanzar con esas cosas, esos daños comerciales también. Entonces, encima que hay un discurso que genera miedo, tenemos a la vez gente que se aprovecha de esa situación de vulnerabilidad y de ese miedo para estafar, para hacer scam. Oh, sí, Por exacto. las mismas redes, además. Ujú, exactamente. Lo interesante es que en nuestras comunidades también hay demasiada polarización. Entonces, las discusiones con frecuencia vimos que están divididas entre la ultraderecha y la ultraizquierda. Entonces, la gente, los latinos que se identifican como republicanos, con frecuencia están defendiendo a Donald Trump y las políticas y los anuncios. Y los latinos que se identifican como demócratas con frecuencia atacando las medidas de la administración. Entonces mismo así hay bastante división interna entre nuestras comunidades también. ¿Y cómo ves esta relación entre los líderes latinoamericanos con el líder estadounidense, ¿no? Yo siempre menciono que no es gratuito que Milei y Bolsonaro hayan sido visitantes en Mar-a-Lago, que Milei le haya regalado hace poco una motosierra a Elon Musk, que este entrevistador famoso estadounidense, Carlson, entrevistó a Javier Milei y a Nayib Bukele. Entonces, ¿cómo está viendo estas comunidades que ustedes estudian, cómo perciben esta relación entre líderes políticos, presidentes latinoamericanos y estadounidenses? A veces yo digo que los Estados Unidos son mayores exportadores de la desinformación que otros países y es porque los movimientos extremistas en línea, incluso los políticos, están demasiado conectados y están amplificando los contenidos unos de los otros. Y especialmente dentro de ese mundo hiperconservador, donde vive Bolsonaro y Trump y sus hijos y Milei y otros, ellos están siempre utilizando los casos unos de los otros para como que justificar sus puntos o sus opiniones o sus perspectivas. Entonces es demasiado como que efectivo porque la gente está como que recibiendo eso de todos los lados. Y como sabemos que latinos consumen demasiada información de la región y que nuestros
mundos informativos son cíclicos y sin fronteras. Para las personas que se identifican con esa ideología, están siempre como queriendo updates de los líderes diferentes. Y lo que vemos es que los líderes de izquierda amplifican los ataques y los de la derecha amplifican los casos. Entonces creo que eso es interesante y más problemático que antes. Creo que desde 2020 hemos visto esa como que colaboración en Internet siendo un poco más intencional y coordinada. Y en inglés y español y en portugués. Entonces, eso me preocupa porque hoy en día escogemos consumir solo lo que queremos consumir. A veces no somos expuestos a los otros lados, otras perspectivas. Entonces, si vienen de los líderes, vemos que creemos en ellos y aquí está. Pero a la vez tenemos también a estos líderes discutiendo online, ¿no? Tenemos el caso de lo que ocurrió hace poco entre Trump y Gustavo Petro, ¿no? Hubo esta discusión online que al final terminó afectando brutalmente a los colombianos. Yo tengo colegas que realmente estuvieron ese domingo muy atentos para ver literalmente si les rescindían sus visas de un día para otro en este enfrentamiento digital entre dos mandatarios que se saltan todos los caminos diplomáticos que usualmente se usan, es decir, una llamada telefónica usualmente entre dos presidentes toma semanas de coordinación para que esa llamada telefónica ocurra de la manera que los dos lados esperan diplomáticamente. Pero ahora vemos un Petro con un Trump, por citar un ejemplo, que empiezan a lanzarse insultos en algunos casos, pero además que hacen política pública por Twitter. Entonces dice, desde hoy estas son las 3 medidas que vamos a efectuar. Entonces cuéntame un poco desde la mirada de análisis de ustedes, cómo ven esas interacciones, cómo está afectando a la gente y qué podemos esperar. Sí, creo que estamos viviendo una guerra de percepciones. Que lo que pasa en el primer momento, como por ejemplo eso de los vuelos de inmigrantes siendo enviados hacia Brasil y Colombia, lo que se pasa y las reacciones de los líderes en los primeros momentos son lo que la gente recuerda. Y después se pasa a la diplomacia o se cambian perspectivas o se cambian de políticas, pero ya solo recordamos lo que pasó en el primer momento. Y vimos que los latinos en WhatsApp estaban comentando mucho sobre los vuelos de inmigrantes. Y atacaron mucho a Petro por ser, entre aspas, un cobarde, por bajar la cabeza hasta Trump, esas cosas. Y fue una reacción un poco diferente en Brasil, porque Lula utilizó, creo que una diplomacia un poco más callada. No sé si es justo decir eso, pero la gente estaba como que reaccionando en tiempo real. Y como que eso tiene mucho a ver con la ideología, creo. No es ni necesariamente los puntos que se pasan, pero sino las percepciones de los líderes. Lo bueno es que lo que vemos es que la gente no es, voy a decir esa palabra, la gente no es estúpida. Los latinos son inciertos. No estamos como que creyendo en todo en línea, somos muy críticos. Pero Son escépticos, quieres decir. Cuando dices incierto, escéptico, que no cree fácilmente lo que le vienen a decir. Son escépticos y inciertos. Ok, disculpa, ok. Hay una incertidumbre muy grande entre latinos sobre lo que es verdad y lo que no es. Ok. Vimos el año pasado en nuestras encuestas que en septiembre, hicimos una en marzo y una en septiembre. En marzo, de las 3,000 personas que estudiamos, 62% o no creía en las afirmaciones falsas o no sabían si eran verdad o no. Y ese porcentaje fue 66% en septiembre. Entonces, la mayoría de la gente está incierta sobre la información. No, o sea, no tiene idea. No saben, tienen idea, pero no saben con 100% de certeza si las cosas que vienen son verdades o no. Yo entiendo eso porque estamos todos como que intentando navegar esa polución en línea, pero creo que es un silver lining eso, que
como que somos críticos y al mismo tiempo no estamos creyendo en nada en línea. De hecho, quiero relacionarlo con algo que dijiste hace un momento. Dijiste, y lo voy a parafrasear, además yo lo vi que lo publicaste en internet hace poco, que la mayor fuente de desinformación en América Latina, lo dijiste hace un momento también, no es los Estados Unidos, es los Estados Unidos. Pero además agregas algo, dices, no es Rusia, no es China, es los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Porque hace un rato lo comentaste en materia del intercambio que hay entre líderes, pero ¿qué significa que Estados Unidos sea la principal fuente de desinformación de la población latinoamericana? Por favor, elaboren eso, porque me parece por lo menos curioso, si no decir hasta aterrador. Esa es una opinión mía, pero al mismo tiempo basada un poco en las análisis de narrativas que hemos hecho, porque la mayoría del contenido que vemos circulando entre América Latina y los Estados Unidos viene de líderes americanos, de Donald Trump, de los influenciadores latinos hiperpartidistas de derecha, de los senadores congresistas electos, de las personas que hacen videos en YouTube, por ejemplo, Eduardo Menoni o Agustín Lajes, esas personas que son comentaristas de ultraderecha. Los gobiernos de Rusia y de China, ellos amplifican esas divisiones, pero no es tan frecuente que están creando el contenido desinformativo. Los movimientos ultraderechistas en los Estados Unidos y en América Latina están circulando desinformación entre sí y esa desinformación está siendo manipulada, amplificada, utilizada por RT en español y esos noticieros como que pertenecen a los gobiernos de Rusia y China. A ver, Entonces, déjame ver si entiendo el ciclo. sí. Lo que estás diciendo es que medios como RT, que es Russia Today, para los que no saben, que es la cadena de televisión rusa en América Latina, que está además prohibida en las redes sociales de Estados Unidos, pero en América Latina se tiene mucho acceso a ello. Lo que me estás diciendo es que en realidad, más que esta ser la principal fuente, porque desinformación también hay ahí, no hay duda, es que Ujú. se cuelga o aprovecha la desinformación generada por los grupos de ultraderecha estadounidenses para fortalecer su propia narrativa. Quiero entender. Es exactamente eso. Porque lo que sabemos que es que sí, RT, por ejemplo, tiene una audiencia gigantesca en español en América Latina. Pero la mayoría de la gente en América Latina no está consumiendo RT como su canal primario o su canal más interesante del día a día. Están consumiendo y prestando demasiada atención a lo que pasa en Estados Unidos. Nuestras regiones, nuestros países son muy conectados culturalmente. Creo que si tenemos más nuestros valores, identidades, mucho más conectado entre Estados Unidos y países en América Latina. Entonces, ese es el caso. Creo que mucha gente está como que atenta a lo que pasa en Estados Unidos y esas narrativas y afirmaciones circulan entre los comentaristas, los YouTubers, la gente ideológica de nuestros países con más frecuencia y sí, son amplificados. Y sí, hay una realidad de desinformación de Rusia y China, sí, claro, pero no creo que ellos están como que creando o empezando, como que inyectando la desinformación a nuestras comunidades, como que creo que es más como que enfocada en Estados Unidos que nada. Bien, No ahora sé. déjame seguir un poco en mi línea de abogado del diablo Ujú. y hablemos un poco de las narrativas que vienen desde Venezuela, ¿no? Entonces finalmente los autoritarismos, las dictaduras más violentas, más opresoras en la región, en nuestro continente, en nuestro territorio, son en este momento Venezuela y Nicaragua, definitivamente en el sentido de haber recortado todos los derechos, incluso haber ya usurpado directamente elecciones. Si estamos de acuerdo con eso, también tenemos que pensar que para que ellos se mantengan, tienen que generar unas narrativas hacia adentro de sus propios países y unas narrativas hacia afuera
que incluso son de cómo se relacionan con los Estados Unidos y con otros países que se consideran más derecha, conservadores o promercado, como lo querramos decir. Entonces, bajo esa mirada, podríamos decir realmente que ellos también son ejes de desinformación fundamentales, que son más bien son secundarios en esta tensión geopolítica que encontramos en la región desde el punto de vista de la información que recorre. Es una buena pregunta, pero la verdad, si estoy siendo totalmente honestas, no podemos medir el volumen de esa manera porque no vemos todo 100% lo que se pasa en Internet en una vez, if that makes sense. Claro. Nadie puede ver la Internet entera al mismo tiempo. Entonces no sabemos, por ejemplo, si lo que viene de Venezuela se hace 15% de los 100% de la información. Pero sí digo que sí, entre comunidades y grupos vemos que las narrativas venezolanas de Maduro, las mentiras, la propaganda, se circula demasiado, especialmente entre grupos de diáspora en Estados Unidos. Entonces, los más extremistas izquierdistas brasileños también engajan con el contenido Maduro y vemos que los que apoyan los chavistas y a los anti-Maduro Bueno, también existen los magasolanos en las narrativas de los grupos pero de mismo WhatsApp. los venezolanos entienden que Maduro es un dictador. Entonces, es interesantísimo ver esos debates porque los venezolanos que apoyan a Trump reconocen que Maduro es un dictador y a veces no ven cómo Trump es un poco como que similar, como las acciones y narrativas de Trump son similares a las de Maduro. Pero creo que eso está empezando a cambiar ahora, por ejemplo, que él sacó el TPS, está deportando a la gente, como que las personas están empezando a reconocer más y más lo que se pasa, las tácticas, manipulación y todo. Ahora bien, la deportación en aviones para un show no son un monopolio de Donald Trump. O sea, en Perú lo hizo el presidente Martín Vizcarra en el 2018. Ya tenías aviones enteros de venezolanos regresando a los criminales a su país. Y presumo que no es el único país que lo ha hecho en la región. Y del mismo modo son además tácticas populistas que podríamos decir que hoy están siendo aceptadas en la región por mucha gente. Y es debido además a esta retórica que culpa al migrante de ser el criminal. Entonces, volviendo a esta discusión sobre las retóricas que acompañan la región, me gustaría también que hablemos un poco de eso, de si esta es una narrativa que tú estás viendo, que está recorriendo toda la región, es decir, que no es exclusivamente un tema de Donald Trump, de uno, el migrante es igual a criminal, y dos, los voy a subir en avión y los voy a devolver. Esa es una narrativa que me parecería no es exclusiva de los Estados Unidos y que ya lo hemos visto incluso antes, y más bien que el Estados Unidos está llegando tarde, no a una buena historia, pero está llegando tarde a la historia. ¿Qué han visto ustedes sobre esto? ¿Qué están viendo? Como mencioné antes sobre las metanarrativas sobre elecciones, también hemos identificado metanarrativas relacionadas a la inmigración y afirmaciones frecuentes entre países y contextos sobre la migración. Entonces, para nosotros, por ejemplo, lo que vimos, hay dos narrativas meta sobre inmigración. La primera, que los inmigrantes están destruyendo lo que llamamos en inglés del fabric of our society. El tejido de nuestra sociedad, lo podríamos Sí, traducir. la fundación cultural, no sé, de un país. Esa es la primera narrativa. La segunda es que hay una crisis gigantesca en la frontera de cierto país. Como que pick a country. Ok, Y dentro de eso, puntos suspensivos, ponle la bandera. desde la primera metanarrativa hay dos afirmaciones falsas que vimos con frecuencia. La primera es que los inmigrantes son culpables por los fracasos económicos del país. Y el segundo es que los inmigrantes son criminales o miembros de gangues. De pandillas o del crimen organizado, cualquiera de esos. Y
desde la segunda metanarrativa vimos que esa es de que hay una crisis en la frontera. Lo que vimos es que primariamente los desinformadores están culpando la administración de no sé quién por dejar a la frontera abierta, completamente abierta a los inmigrantes. Y la segunda es que culpando el presidente o un candidato por intencionalmente dejar que entren inmigrantes para votar por ellos. Creo que es un poco interconectado con el fraude electoral y todo. Entonces, creo que así, son siempre repetidas esas metanarrativas y esas afirmaciones en varios países, como mencionaste. Y es una táctica, ese scapegoating, es una táctica manipuladora que hemos visto en contextos históricos desde siempre. En la Segunda Guerra Mundial, no sé cómo se dice, los judeos, Los judíos. sí, eran culpados por fracasos económicos, por no sé qué. Entonces, es siempre las mismas tácticas y narrativas que hemos recicladas en contextos diferentes. ¿Y entonces qué es lo nuevo? Porque me gusta esta idea, es decir, hay cosas que simplemente que estamos viendo que se repiten. ¿Qué es diferente en estos tiempos más allá de estas tácticas que se utilizan por siglos? Lo nuevo creo que fundamentalmente es la manera en que consumimos información. Que antiguamente llegaríamos en casa como que estamos ahora mirando la televisión y vimos perspectivas diferentes, o vimos las noticias del día, o vimos no sé qué. Hoy en día podemos escoger no consumir noticias, entre aspas, o solo consumir lo que ya está como que alineado a nuestros valores ideológicos. Y eso creo que crea varios problemas, que primero exacerba un poco la polarización, nos impide de conectar con personas que son un poco diferentes de nosotros y amplifica el sentimiento de que, o la percepción de que estamos muy más divididos de que realmente estamos. Entonces creo que más una vez es un problema de percepción y hay estudios que muestran que la gente como que overemphasize, no sé cómo se dice, como que Sobreenfatiza, sobredimensiona. lo tanto que el otro lado está dispuesto a usar violencia para avanzar algo político. Entonces, eso creo que las redes sociales un poco que amplifican esos problemas y amplifican también la desconfianza. Vimos en nuestras encuestas que narrativas conspiratorias sobre élites y instituciones eran a las que más penetraban entre latinos. Entonces hay una desconfianza en élites e instituciones que un poco histórica, y para latinos en Estados Unidos que creo que a veces son estereotipados o underserved por gobiernos, que eso es también un problema porque la desinformación para mí es una táctica de crear desconfianza, pero también un byproduct, una consecuencia de De la la desconfianza. Hay un ciclo ahí entre la desconfianza y la desinformación permanente. Antes que nos gane el tiempo, tengo un par de preguntas para ti, y ya más viendo a futuro desde el punto de vista del análisis. Se nos vienen elecciones en América Latina, se vienen elecciones, no me acuerdo exactamente las fechas, pero tenemos segunda vuelta en Ecuador pronto, tenemos Colombia próximo año, Chile ya está por empezar, Brasil no es uno de los grandes monstruos que tenemos en términos de territorio: México, Argentina, Brasil, Estados Unidos. Em, ¿Cómo estás viendo esta situación de la desinformación, la polarización, y cómo afecta esto finalmente la política y las políticas públicas y a la gente en los próximos meses? A veces queda la sensación que la desinformación está ganando la partida, que las técnicas que mencionas son las que en última instancia están haciendo ganar a la gente. ¿Cómo estás viendo el futuro cercano en materia de elecciones en América Latina? ¿Qué es lo que se viene?
Yo creo sin duda que veremos muchas de las mismas cuestiones y tendencias que vimos aquí en Estados Unidos en las últimas elecciones presidenciales. Los veremos también en Brasil, por lo menos en Brasil, pero si no en otros países. Em, Cuando dicen Creo, lo mismo, ¿a qué nos referimos, para ser preciso? por ejemplo, a narrativas de fraude electoral, denuncias y ataques contra las personas transgénero, a ataques contra migrantes y izquierdistas, y esa narrativa de censura de que el gobierno o las cortes están censurando la verdad. Creo que veremos esto en Brasil. Ya estamos viendo a muchos años. Y creo que lo que será problemático es que esos actores que tienen demasiado como que espacio, Elon Musk, por ejemplo, billonario, dueño del X, tiene mucho espacio, él comentará mucho las elecciones en Brasil, creo, y en otros países. Y eso influye un poco la percepción de los votantes. Ya vimos que la ultraderecha en Brasil se identifica demasiado con Elon Musk y Donald Trump aquí en Estados Unidos. Entonces, eso ya pasó. Y mismo si Bolsonaro no está como que calificado para ser candidato, no importará mucho porque otros candidatos que son a veces peores que él van a entrar en la disputa y creo que con esos mismos tipos de ataques. Cuando dices hasta peores que él, ¿a qué nos referimos? Estoy pensando, por ejemplo, en Pablo Marsal, que también está como que prohibido de concorrer, pero son, voy a decir, misóginos, Ok. los ultraconservadores, pero que también son demasiado misóginos y que Son muy atacan. violentos, además. Sí, y que creo que en nuestros países, por ejemplo, en mi país, Brasil, hay hay un histórico de corrupción. Entonces es como que más fácil todavía para que la gente, ese Bolsonaro, ese Pablo Marsales de la vida, que ellos ataquen a los sistemas, a las cortes, y como nuestras elecciones no son descentralizadas como las de los Estados Unidos, que cada estado como que hace su propia cosa, es más fácil encontrar un target, un actor central para atacar, y ya vimos esto es Alexandre de Moraes en Brasil. Es complicado todo, pero mismo así, él es como que la fase de pick a disinformation narrative. Entonces, sí, creo que veremos eso, es un poco interferencia en línea y las mismas narrativas y tácticas que vimos en 2004. Pero me sorprende además esto que yo creo que no se va a ver en otros países de la misma manera, que es a Elon Musk tratando de intervenir en las elecciones, ya sea con enunciados propios o tal vez con algoritmos dentro de esa red social. Presumo que X sigue siendo una de las redes sociales más usadas, no necesariamente por la mayoría, pero muy usada sobre todo para hablar de política en Brasil. Ahora bien, imaginemos para terminar tal vez que yo tuviera que grabar 2 minutos de clip diciéndole a mi mamá, a mi tía, qué hacer con todo este flujo de desinformación que está fluyendo en su celular todos los días. Roberta Braga, ¿qué le diría a mi mamá? Primero diría que como que preste bastante atención en sus emociones, porque creo que eso del lenguaje emocional, de las headlines sensacionalistas, nos atinge, nos afecta de una manera muy humana. Entonces, si hay algo que está viendo que es muy como que violento, te pone miedo, te pone ansiedad, a veces debes como que verificar los factos. Lo segundo creo que es identificar y prestar atención en las tácticas manipuladoras, no necesariamente en cada contenido, pero si nos damos cuenta de que la gente utiliza las mismas tácticas, esos de ataques contra la persona para distraer del contenido, por ejemplo, o scapegoating, cuando ocupan un grupo o una persona por todos sus problemas, o el lenguaje emocional, o dicotomías falsas, donde te presentan dos las soluciones, ignoran las otras todas. Em, Todas esas tácticas podemos como que identificar en los posts
y a veces pensar 2 veces antes de compartir. Extraordinario. Creo que a mi mamá le va a quedar muy claro luego de tu explicación. Roberta, ha sido súper interesante. Quiero que este podcast quede abierto para que cuando ustedes tengan nuevos hallazgos, nuevos análisis, podamos seguir intercambiando porque se vienen momentos muy tensos en toda región. Gracias por mirar las Américas como un solo bloque. Creo que es necesario y has hecho muy bien la explicación, como dicen en Estados Unidos, you made the case de por qué es importante verlo. No sé si tienes algunas ideas antes de cerrar. No, solo gracias por todo, Elohim, es un placer. Vamos desde aquí continuar trabajando con nuestras comunidades dinámicas y más quiero como que interactuar con creadores de contenido, influenciadores, porque ellos sienten una responsabilidad muy grande de hacer parte de la solución. Y creo que como nuestro ecosistema mediático continúa cambiando, evolucionando, ahora con el IA y todo, que hay mucha oportunidad, no solo preocupaciones. Hay muchas oportunidades para sermos innovadores con soluciones y para ayudar a la gente a navegar un poco esa polución en redes. Te comprometo a tener una conversación en unos meses sobre solamente inteligencia artificial, sobre estos temas, porque me parece que es la tendencia y estamos un poco como cada día aprendiendo de qué pasa, así que cualquier asesoramiento en esa línea será importante. Me voy a despedir. Un gran abrazo y nos vemos pronto. Muchas gracias, Elohim. Un abrazo.